Bienvenidos, estáis en el lugar correcto. En primer lugar de todo, muchas gracias por estar aquí y por permitirme lo más valioso que tenéis, vuestro tiempo, que es lo más valioso que disponemos el ser humano. Gracias de verdad, de todo corazón. En segundo lugar, también quiero que sepáis que yo no soy mejor que ninguno de vosotros en nada. Simplemente me dedico, soy profesional y me dedico a la salud desde el lado de las terapias naturales y llevo más de 8 años investigando de forma concienzuda el tema del que hoy os vengo a hablar aquí. El poder del agua para la salud. ¿Qué es lo que hay aquí en esta charla hoy para vosotros? Pues aprenderéis y entenderéis mejor cuáles son las necesidades del organismo para retrasar el envejecimiento celular y cómo el agua nos puede ayudar para eso, para ese fin, para retrasar el envejecimiento celular y tener el mayor nivel de salud posible. Para los que no me conocéis aún, mi nombre es Damián García. Soy naturópata, homeópata y consultor en salud y bienestar. Hace más de 15 años que tengo mi propia consulta, a la que me dedico de forma profesional, por la que han pasado cientos de personas a las que les he podido ayudar en sus distintos problemas de salud para conseguir tener una vida más saludable y longeva. Pero antes de empezar, me voy a quitar la chaqueta porque me está dando un poquito de calor. Antes de empezar, me gustaría contaros una pequeña historia sobre el agua, porque precisamente vamos a hablar del poder del agua, el poder sanador del agua como fuente de juventud y vitalidad. Bueno, la historia que hoy os vengo a contar sobre el agua, voy a empezar con una breve historia sobre el agua. Nuestro planeta Tierra, qué casualidad, que en el 70% de su composición es agua. Exactamente igual que nosotros los humanos. El 70% somos agua. Qué casualidad, ¿verdad? De ese 70% de nuestro planeta Tierra, agua, el 97% es agua salada y el 3% es agua dulce, que podemos usar el ser humano. Y solamente en la superficie de la Tierra para el consumo de la humanidad tenemos el 0,3% de agua. Fijaros de la importancia del agua en nuestro planeta Tierra. Pero os voy a dar otro dato más. El ser humano en Estados Unidos necesita o gasta de media 400 litros de agua por persona y día. En Europa consumimos 200 litros de agua por persona y día. La Organización Mundial de la Salud establece un mínimo de 25 litros por persona y día. Y ojo al dato que os voy a dar ahora. 1.100 millones de seres humanos a día de hoy viven con una cantidad inferior a 5 litros por persona y día. Tenemos que aprender a hacer un consumo responsable del agua y de los recursos de nuestro planeta Tierra, porque nuestro planeta es agua y nosotros somos agua. Lo que le hagamos al agua de nuestro planeta nos lo estamos haciendo al agua de nosotros mismos. Hablar del agua es hablar del ser humano, porque somos agua en su mayor parte, en la mayor composición. Por lo tanto, os invito hoy precisamente a eso, a tomar conciencia y tomar acción. Acción significa hacer lo necesario para proteger nuestro planeta y a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Sencillamente, muy habitualmente, el agua potable que sale por nuestros grifos
no cumple los estándares de calidad necesarios. Y como estamos tan preocupados hoy en día por el tema de la salud, hemos cambiado de tomar agua del grifo de la red a tomar agua embotellada. Con lo cual tenemos, amigos, un doble problema. Porque tenemos el problema del envenenamiento por los microplásticos, por los disruptores endocrinos y por todas las sustancias que contiene el plástico, que a la vez contiene ese agua, que nos envenena, y a la misma vez estamos envenenando el planeta de plásticos. Debéis de saber que solamente el 25% del total del plástico que empleamos en la Tierra es reciclado. El otro 75% va a parar a nuestros mares, océanos y a nuestra tierra. Y recordar que todo lo que va a la tierra va a nosotros, porque somos parte de la tierra. Por lo tanto, se necesita tomar acción y conciencia para empezar a partir de ya, de forma urgente, un consumo responsable del agua y de los recursos de nuestro planeta Tierra. Por lo tanto, he aquí de lo que yo vengo a hablar, de la importancia del agua para el planeta y de la importancia del agua para el hombre. Pero recordad que el planeta y el hombre somos la misma cosa. Lo que le ocurra malo a la Tierra nos ocurrirá mal a nosotros, y lo que nos ocurra mal a nosotros le ocurrirá mal al planeta. Por lo tanto, tenemos que aprender a cuidar a ambos. Fijaros de la importancia del agua para el ser humano, que somos un 70% agua. Con lo cual, fijaros, si somos agua y un ser humano puede vivir 30 días sin comer, pero solo 3 días sin beber. Fijaros, quiero haceros consciente de lo que estamos hablando. Nuestra fisiología humana necesita el agua por encima de la comida. Es muy importante. Muy importante. Porque ¿qué hace el agua dentro de nuestro organismo? El agua nos ayuda a repartir los nutrientes por el organismo y a eliminar todas las sustancias de desecho que se producen dentro del organismo. Es vital consumir agua y de la mayor calidad posible. Fijaros si la naturaleza es sabia, que el primer alimento que dispone para cuando un ser humano viene al mundo es la leche materna. Y esta está compuesta por un 87% de agua. El resto son nutrientes, pero principalmente es agua. Agua, agua, todo agua. Estamos compuestos por agua, 70% de agua. ¿Qué quiere decir esto? Tanta agua y tanta composición. ¿Cuál es el mensaje que de verdad quiero que hoy entendáis? Más que nunca. Podéis cuidar vuestra alimentación, podéis cuidar todo, pero si no cuidáis el agua, el tipo de agua que tomáis, la calidad de agua que bebéis, vais a enfermar. Entre el 70 y el 80% de la población mundial occidental padece lo que se llama una deshidratación crónica leve. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente quiere decir que no tomamos el agua suficiente que nuestro organismo necesita para realizar todos los procesos fisiológicos y de limpieza y de depuración del organismo. Con lo cual, esto ya es enfermedad. ¿Por qué? Porque se está acelerando el proceso de envejecimiento celular. Si hay una deshidratación, lo que ocurre es que nos envejecemos y aceleramos el proceso de envejecimiento celular. Y lo que queremos estar es cada día más jóvenes, más saludables. Por eso yo os hablaba el título de la ponencia de hoy, el agua como fuente de salud y juventud. Muy importante tomar la cantidad de agua necesaria, pero sobre todo de la calidad, que es de lo que os vengo a hablar. ¿Qué ocurre si no tomamos el agua suficiente y necesaria que el organismo necesita? Pues le obligamos al corazón a bombear mucho más para llevar la sangre oxigenada a todos los órganos y partes del cuerpo, con lo cual estamos produciendo un desgaste extraordinario en el organismo. Una buena hidratación tenéis que saber que previene un montón de enfermedades. Así como suena, un montón de enfermedades previene. La más importante
son las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares mejoran notablemente o se previenen simplemente tomando la suficiente agua. La digestión mejora muchísimo, ¿vale? Y el sistema digestivo y intestinal, una enormidad tomando la suficiente cantidad de agua, porque lleva al organismo a eliminar las sustancias de desecho que éste genera. Y así sucesivamente, un montón de patologías. Tenemos más energía, porque el agua lleva a que la célula pueda trabajar mejor y producir más ATP. El ATP es la energía que nos mueve a los seres humanos, que se genera dentro de la mitocondria, en el corazón de la célula. Por lo tanto, tenemos que tomar agua de calidad para nuestro organismo. Pero el agua de calidad para nuestro organismo, hoy día, por desgracia, es muy difícil acceder a ella si no es con unos sistemas propios que nosotros tengamos en casa. ¿Por qué? Porque el agua que sale por nuestros grifos está muchas veces contaminada. Y no lo digo yo, os lo voy a mostrar ahora, más adelante, lo vais a ver, ¿vale? ¿Y qué hemos hecho? Hemos dicho, no, el agua del grifo no, porque ya no es de buena calidad, ya no cumple los estándares de calidad que debería de cumplir. Y nos hemos ido, como estamos muy preocupados hoy en día y muy concienciados con el tema de la salud, nos hemos ido a comprar agua embotellada, sin saber lo que esto conlleva. Es lo que quiero que hoy os llevéis de aquí y haceros conscientes. Fijaros, este es un periódico de tirada nacional. Los científicos hallan residuos cancerígenos en el agua de grifo. ¿De verdad pensáis que podemos tomar el agua del grifo con total tranquilidad? ¿Qué hemos hecho? ¿Preocupados por nuestra salud? Hemos dicho, tengo la solución. Voy a beber agua embotellada. ¿Y qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo? Que tenemos una auténtica epidemia ahora mismo de problemas. Yo hablo como profesional de las terapias naturales, con más de 15 años de experiencia, trabajando con cientos de personas, como os dije antes. Hay un verdadero problema de tiroides. La tiroides es la que regula el sistema endocrino. Y precisamente lo que contiene el agua embotellada en plástico son disruptores endocrinos, fitolatos y más de 140.000 sustancias que la Comunidad Económica Europea tiene identificadas en la composición de las botellas de plástico. Estamos tomando agua con un cóctel de sustancias químicas. Hemos tenido la gran suerte, esta feria en la que estáis de IFEMA, en estos 4 días, de tener la conferencia de una de las máximas autoridades a nivel de toda Europa en la investigación de los componentes, los distintos tipos de componentes plásticos en el agua. El doctor y catedrático de la Universidad de Granada, Nicolás Olea. El último artículo publicado de esta semana del doctor Nicolás Olea decía: el 100% de los niños españoles orinan plástico. Y yo os pregunto, ¿pensáis, solo los niños? ¿De verdad pensáis que solo los niños? ¿Los papás de los niños y los demás no orinamos plástico, amigos? ¿De verdad? ¿Lo pensáis así? No es así, no es cierto. También orinamos plástico. Por lo tanto, está habiendo un movimiento en el mundo occidental por cambiar esto. Porque no solamente nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, dentro de nuestro organismo, estamos haciendo daño al planeta por la cantidad de plástico que estamos vertiendo a nuestros océanos y a nuestra tierra. Esto es una información de una cadena de supermercados españoles. Esta información es del año 2018. Esta cadena de supermercados deja de vender por primera vez agua en botellas de plástico. Pero primeramente en el 2017 una cadena de supermercados franceses ya prohibió y dejó de permitir que en sus supermercados se pudiera vender agua envasada en botellas de plástico. Fijaros dónde está llegando el problema. Tenemos que tomar conciencia de ello. Y ante una tesitura de este calibre, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la solución?
Si no puedo tomar agua del grifo y no puedo tomar agua embotellada, porque lo ideal sería tomar agua embotellada en botellas de cristal o en botella termo de acero inoxidable, es lo ideal. Cristal o acero inoxidable, recordar que es lo ideal para contener el agua y que no tenga ninguna sustancia y que no se le transfiera ninguna sustancia, porque saber que la legislación española permite hasta 6 años almacenar el agua embotellada. En 6 años se somete a frío, calor, cambios de temperatura, al sol, a la sombra. Fijaros, si tiene tiempo de esos microplásticos de ir quedándose en el agua. Tratamientos para el consumo de agua. Hay varios tratamientos, pero yo os voy a decir cuál sería, por orden de importancia, el tratamiento que deberíais de dar al agua que vosotros consumís para vuestro hogar, para vuestra vida, para vuestra salud, para vuestra familia, para vuestros vecinos, porque al final lo que hagamos nosotros crea ejemplo en los demás. Si nosotros tenemos conciencia y tomamos acción, vamos a llevar a esas personas de nuestro entorno, de nuestro alrededor, a crear conciencia y a tomar acción también. Por lo tanto, como primer requisito para tomar un agua de calidad es que esté bacteriológicamente pura, que no contenga metales pesados, que no contenga aloformos clorados de la cloración del agua y que todas las sustancias químicas o microplásticos que pueda contener, aunque no haya estado envasada en botella de plástico, porque probablemente estuvo antes y volvió al sistema de red doméstico, eliminarlo. Eso lo podemos conseguir con un sistema de osmosis inversa. Pero también tenemos que saber que es importante que el agua que metamos a nuestro organismo tiene que tener un pH adecuado. Dentro de nuestro organismo hay varios pHs, pero hay uno que es primordial, que es el pH de la sangre. La sangre tiene un pH invariable de 7,35 a 7,45. Por lo tanto, el agua que tomemos, tomémosla con un pH lo más cercano posible al de la sangre, para que el organismo no tenga que trabajar en exceso a través del proceso de homeostasis para tener que rebajar ese pH, o bien por ácido, o bien por excesivamente alcalino. Entonces, un agua alcalina. Y luego, ¿cuál es el otro tratamiento que deberíamos de someter al agua? Pues fijaros, el siguiente tratamiento sería vitalizarla. Porque ¿qué es vitalizarla? Vitalizarla, no sé si conocéis aquí la teoría del doctor Masaru Emoto, la memoria del agua. El agua es capaz de contener memoria y de albergar esas memorias por donde ha pasado y con aquello con lo que ha estado en contacto. Entonces, qué importante quitar esas memorias negativas para el agua, ¿verdad? Y eso lo vamos a quitar con la vitalización. Al vitalizarla vamos a hacer que el agua recobre su memoria original de donde partió, de donde nació. Y por último, si queremos ya tener un agua con un poder, con un alto poder antioxidante, que nos elimine los radicales libres, el estrés oxidativo, la vamos a someter al proceso de hidrogenación. La hidrogenación va a conseguir que tengamos un agua con un alto poder antioxidante. Tenemos un agua con las 4 fases ideales para el tratamiento y más completo que existe. Bueno, el hidrógeno. Yo os vengo a hablar ahora un poquito del hidrógeno, porque es el gran desconocido. Es muy desconocido aún para mucha gente. ¿Qué es el hidrógeno molecular? Pues la fórmula del agua es H2O. Está compuesta de 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, eso lo sabemos todo. Pero el hidrógeno molecular, ¿qué es? Es un gas que lo obtenemos a través de la descomposición por un proceso de electrólisis y la separación del hidrógeno del oxígeno. En ese proceso, el oxígeno lo separamos y lo convertimos en O3 y obtenemos H2, hidrógeno en forma de hidrógeno molecular. Y lo que tiene el hidrógeno es que es un potente antioxidante, eliminador de radicales libres y estrés oxidativo. Pero claro, para hablar del hidrógeno vamos a saber un poquito qué son los radicales libres, qué es el estrés oxidativo y qué es lo que nos está provocando en el organismo. Pues mirad, envejecemos porque nos oxidamos. La oxidación, ¿vale?, equivale a aumentar nuestro número, nuestra cantidad de radicales libres y estrés oxidativo sobremanera en nuestro organismo. Por lo tanto, tenemos que poner mucho cuidado en el tipo de alimentación que tomamos, en el aire que respiramos, en los plásticos, las sustancias químicas del hogar.
todo lo que estamos sometidos, el azúcar, el estrés del trabajo, y no digamos ahora el último veneno o tóxico que nos ha llegado a nuestra vida. ¿Sabéis cuál es? Son los campos electromagnéticos, las redes wifi, las antenas de telefonía móvil. Nuestro cuerpo, como es agua, la comunicación celular se produce a través de pequeños impulsos eléctricos y los campos electromagnéticos varían esa información y hace que las células se enfermen. Esto es algo que tenemos que proteger tomando antioxidantes y eliminadores de radicales libres. Por lo tanto, tenéis que saber desde este momento ya y para siempre que hablar de oxidación y hablar de acidificación es hablar de la misma cosa, ¿vale? Nos oxidamos, nos acidificamos y ello nos lleva a enfermar, nos lleva a una auténtica epidemia de estrés oxidativo que tenemos hoy en día en nuestra sociedad, que es el estrés oxidativo, que da lugar al 90% de las enfermedades crónicas que todos conocemos hoy en día. Y tan conocidas ellas como la tan temida y de moda enfermedad y peligrosa, el cáncer. Por lo tanto, todas ellas, todas las que veis en ese gráfico, de forma directa o indirecta, tienen una relación con el estrés oxidativo. Si somos capaces de eliminar radicales libres y estrés oxidativo, aquellos que tenemos en exceso en el organismo, porque es verdad que unos pocos de radicales libres son necesarios, son benefactores para nuestro organismo, pero una gran cantidad nos perjudica sobremanera y nos lleva a enfermar. Es por lo tanto que el hidrógeno a día de hoy está considerado el más eficaz y potente de todos los antioxidantes conocidos y descubiertos hasta la fecha. ¿Pero por qué? Como podéis ver en la diapositiva, porque tiene un peso molecular de 2, comparado con el resto de antioxidantes que conocemos, como puede ser la vitamina C, la coenzima Q10, fijaros, esas cantidades que vienen debajo es el peso molecular. Ese peso molecular lo que hace es que impide que estos antioxidantes puedan entrar al interior de la célula, hasta el corazón de la célula, hasta la mitocondria, cosa que el hidrógeno sí puede hacer. Pero ¿dónde trabajan estos antioxidantes? Porque son magníficos y maravillosos. No estoy diciendo que son malos, estoy diciendo que no son tan buenos, tan potentes y tan eficaces como el hidrógeno para eliminar los radicales libres y el estrés oxidativo. Todos estos antioxidantes, saber que trabajan a nivel extracelular, es decir, por fuera de las células, en lo que denominamos dentro de nuestro organismo líquido intersticial. Pero sin embargo, el único de todos los que veis ahí que es capaz de penetrar dentro de la célula hasta el corazón es el hidrógeno molecular. Por lo tanto, aparte de tener esa capacidad de penetrar dentro de la célula, tiene la gran capacidad de penetrar la barrera hematoencefálica, que es una membrana que nos envuelve el cerebro, que nos protege de cualquier sustancia tóxica, peligrosa, venenosa, que pueda entrar hasta el cerebro y dañarlo. Sin embargo, el hidrógeno molecular, como tiene un peso molecular, como su nombre indica, tan bajo, penetra la barrera hematoencefálica y en cuestión de 5 minutos desde su consumo lo tenemos en el cerebro. ¿Sabéis cuál es el órgano del cuerpo de todos los que tenemos, el que más se oxida? ¿Alguien podría decírmelo? ¿Cuál? El cerebro. ¿Sabéis por qué? Porque es el órgano que más oxígeno consume de todo el cuerpo. Como consume más oxígeno, más se oxida. Si se oxida más, a más oxidación, más radicales libres, más estrés oxidativo. Por lo tanto, el cerebro es el órgano de nuestro cuerpo que más se oxida. Por lo tanto, es el que más tenemos que proteger. Y no existe ningún antioxidante tan potente y tan eficaz como el hidrógeno para proteger nuestro cerebro. ¿Dónde está toda esta información sobre el hidrógeno? Pues esta información la podemos encontrar aquí. Esta es una página, la MHI, la Molecular Hydrogen Institute,
que se encarga de recoger toda la información científico-médica que hay acerca del hidrógeno en todo el mundo. En este caso, aquí aparecen 3 de las revistas biomédicas más famosas y conocidas del mundo, independientemente de que hay otras sociedades americanas que también recogen estudios acerca del hidrógeno. También podemos encontrar información, toda esta información científico-médica, en la EIMHT, que es el Instituto del Hidrógeno Molecular en Europa, ¿vale? Por supuesto, en PubMed. PubMed es la Biblioteca Médico Nacional de Estados Unidos, que recoge toda la información y artículos científicos y médicos de cualquier sustancia con poder terapéutico, y es de acceso libre a cualquier persona. Es decir, cualquier persona que acceda ahí va a poder encontrar información relevante acerca de todo lo que se ha investigado sobre el hidrógeno. Pero lo más importante de todo, ¿qué beneficios tiene el hidrógeno? Pero lo que yo quiero que os llevéis más que los beneficios generales que tiene el hidrógeno, que son muchos, que están ahí, que los podéis consultar vosotros. Contaros mi experiencia después de 8 años. De 8 años, mi experiencia clínica, ¿vale? Cuando a mí me hablan del hidrógeno, durante el primer año me parecía increíble. Tan increíble que yo no lo tomaba a diario. Simplemente me dediqué durante un año a investigar y a leer toda la información y bibliografía, información científico-médica que había acerca del hidrógeno. Pero cuando llevaba un año leyendo y investigando dije, tengo la forma de saber si esto es cierto o no. Todos estos usuarios, clientes que me visitan en la consulta, ¿por qué no ofrecérselo? Y resulta que el último estudio que cayó en mis manos hablaba de hidrógeno y estreñimiento crónico. El potencial que tenía el hidrógeno para esta patología. Decidí ofrecérselo a una persona, una clienta que había venido a la consulta, y ahí fue donde empecé a descubrir el potencial terapéutico del hidrógeno. El potencial que tiene el hidrógeno terapéutico no lo digo yo, lo dicen y lo avalan los más de 1.200 estudios científicos que hay a día de hoy registrados sobre el hidrógeno molecular. Más beneficios que tiene para la hipertensión. Es un regulador de la hipertensión, es un regulador del azúcar, de la diabetes, tipo 1, tipo 2. Digo regulador, no estoy diciendo en ningún momento que el hidrógeno va a eliminar la enfermedad, no tiene esa capacidad, pero sí que tiene la capacidad de regular el organismo y llevarlo a los niveles normales, ¿vale? Como energía, es un súper energetizante, porque al entrar al interior de la célula, al corazón de la célula, a la mitocondria, donde se produce la ATP, el adenosín trifosfato, la energía que nos mueve a todos y cada uno de nosotros, el hidrógeno lo que es un generador de energía brutal, porque lo que hace es eliminar los desechos tóxicos de la célula, con lo cual le deja la posibilidad a la célula para que en lugar de estar eliminando desechos tóxicos, esté generando más energía, más ATP. Es otra del potencial que tiene el hidrógeno. Saber que ahora mismo y a día de hoy está investigado en más de 175 síndromes e enfermedades distintas. El potencial que tiene es brutal. No quiero empezar aquí a enumerarlas todas, no es esa mi idea. Quería contaros un poquito mi experiencia de 8 años. En casos de cáncer, hay estudios del hidrógeno que dicen que previene la angiogénesis, la metástasis. Están ahí los estudios. Yo no digo que actúe más fuerte, menos fuerte, no tengo nada que decir. Yo no soy médico, soy naturópata y me dedico al cuidado de la salud desde el lado de las terapias naturales y la salud natural holística. No voy a entrar ahí. Lo que sí digo es que los estudios dicen eso y están ahí para leerlo, todo aquel que quiera acceder a ellos. Pero tiene otros muchos beneficios y sobre todo en el mundo del deporte. En el mundo del deporte brutal. El deporte de élite ahora mismo es la última novedad que está empleando hidrógeno. ¿Por qué? Porque saber que el deportista consume 20 veces más volumen de oxígeno en cualquier actividad deportiva que una persona en condiciones normales, con lo cual su capacidad de oxidarse es enorme. Por lo tanto, su producción de radicales libres y estrés oxidativo es brutal comparado con cualquier persona normal. Por lo tanto, tener algo que le haga eliminar
esa cantidad de radicales libres y de estrés oxidativo que le genera el deporte es brutal para el deportista. Pero no solamente es un extra de energía enorme, también le va a liberar de lesiones, porque le va a eliminar todo ese estrés oxidativo y todos esos radicales libres que se van produciendo a nivel muscular por sobreentrenamiento. También es un gran antiinflamatorio. Toda esa inflamación que se produce por el sobreesfuerzo se lo va a eliminar. Con lo cual, ahora mismo es una de las sustancias más potentes y poderosas que puede tomar un deportista para mejorar su rendimiento deportivo sin que sea doping. Porque eso es importante también, que no dé doping, que no sea una sustancia prohibida. Vale, como os decía, el hidrógeno es descubierto porque en el año 2007, en esta revista, en Nature Medicine, un científico japonés, el doctor Shige Ota, publicó un artículo que decía lo siguiente: el hidrógeno molecular es capaz de eliminar las especies reactivas de oxígeno que nos perjudican y interfieren para la mejora y el tratamiento del cáncer, y sin embargo no afecta a esas especies reactivas de oxígeno que nos son benefactoras. Esa información despertó tal curiosidad en la comunidad, en la comunidad científica mundial, que se pusieron a estudiar el hidrógeno de un lugar a otro del mundo, de un extremo al otro del mundo. Y así es como llega el hidrógeno. Esto que os pongo aquí es la pirámide de evidencia científica. ¿Por qué pongo esto? Porque hay mucha gente aún que dice, no hay evidencia científica sobre el hidrógeno. No, aún no hay. Y yo le digo, no hay, no la quieres leer, porque a verla está. Tenemos estudios científicos en el segundo nivel. Mirad, este es el segundo nivel. El orden de la pirámide va de más importante a menos importante. Lo menos importante de cualquier sustancia terapéutica son las editoriales de las revistas y las opiniones de los expertos, ¿vale? Tenemos estudios ya del hidrógeno en este nivel, en el segundo nivel. Desde luego aún no hay, porque lleva muy poquito tiempo, no hay metaanálisis sobre el hidrógeno, pero sí que hay ensayos controlados aleatorizados del hidrógeno. Fijar, entonces, no hay suficiente evidencia científica. Sí que la hay, ¿vale? No se quiere investigar y no se quiere reconocer, porque hay unos intereses de por medio que ya sabéis cuáles son. Yo no los voy a decir aquí, porque todos los que estamos aquí ya tenemos cierto nivel de conciencia, por eso estamos aquí hoy todos reunidos. El doctor Gal Nicholson es una de las máximas autoridades que ha apostado y que está apostando por el hidrógeno. Es director médico del Instituto de Medicina Molecular de California, en Estados Unidos, y es una de las máximas autoridades que está apostando por el hidrógeno. Todo esto, lógicamente, se puede medir la diferencia entre un agua normal y un agua con hidrógeno. Esto simplemente es una escala de ORP, ¿vale?, que me determina el nivel de oxidación, oxidorreducción que tiene una sustancia. En el lugar más acidificante tendríamos aquí los refrescos, y en el lado opuesto, entre las bebidas o sustancias más alcalinizantes que podemos tomar y más antioxidantes, podéis ver el agua hidrogenada. El sistema o equipo que yo os propongo más avanzado ahora mismo de España, que es capaz de hacer los 4 tratamientos al agua más importantes, se denomina sistema UNZA, como podéis ver ahí, y de la empresa Hidrolur, ¿vale? Purificamos el agua, la alcalinizamos, la vitalizamos y la hidrogenamos. Ese es el sistema más avanzado con los 4 tratamientos que se le pueden dar al agua. Pero hay algo más. No existe ninguna empresa ahora mismo en España, ninguna, de verdad, que dé garantía de por vida en ninguno de los equipos que ofrece. Esta empresa da garantía de por vida. Fijaros de lo seguro que están, de lo que están ofreciendo al mercado. Pero hay algo más. Da 60 días de garantía de satisfacción. Una vez que instalas el equipo en casa, si antes de 60 días decides que ese agua no es para ti, porque es demasiado, da igual, no le voy a poner adjetivo, lo podéis devolver. ¿Qué empresa hace eso en España? Ninguna, ya os lo digo, ninguna. Aquí hay un montón de stand de agua en la feria. Pasar y mirar si veis alguno. ¿Por qué trabajo yo con esta empresa como profesional de la salud? Porque estoy ofreciéndole a las personas que vienen a mi consulta y que confían en mí lo mejor que hay en el mercado, ¿vale? Por supuesto que hay otros tratamientos de agua, por supuesto que sí, pero ninguno que me ofrezca estas garantías.
Si me ofrece estas garantías es porque la empresa tiene muy seguro de que las puede ofrecer, porque tiene la certeza de que lo que está ofreciendo es lo mejor. Y quiero acabar con una historia, porque ya nos han dicho que quedan 5 minutos. Como el hidrógeno viene de Japón, la historia es de Japón. Es de un señor de la guerra, Oda Nobunaga, se llama este señor. Y Oda Nobunaga era un señor feudal que se iba a enfrentar a otro señor feudal, que su ejército era mucho más numeroso que el de Oda Nobunaga. Entonces sus soldados estaban desmoralizados y él dijo, ¿qué puedo hacer? Pues había un templo donde cuando alguien quería implorar o solicitar algo iba a pedir al templo para ver si se le concedía lo que pedía, pero tenía que cumplirse un requisito, y era que al salir del templo, para que se cumpliese lo que habías pedido, había que lanzar una moneda al aire, y si esta moneda al aire era cara, se iba a cumplir lo que esta persona había pedido. Cuando Oda Nobunaga salió del templo, tiró una moneda al aire y salió cara, con lo cual se lo hizo saber a sus soldados y fueron a luchar envalentonados con el ejército del otro señor feudal, que tenía un ejército mucho más numeroso, y vencieron y ganaron en la batalla. Una vez que vencieron y ganaron la batalla, uno de sus lugartenientes les dijo, Oda, no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, está en manos de los dioses. Y Oda Nobunaga, sacando una moneda del bolsillo, se la enseñó y se dio cuenta que tenía 2 caras. ¿Cuál es la moraleja de esta historia que quiero que os llevéis de aquí? El ser humano somos guionistas y protagonistas de nuestra propia historia y de nuestras decisiones y lo que hagamos con nuestras acciones. Os invito a que vayáis por la vida con una moneda de doble cara, donde vosotros mismos toméis la decisión y la acción de lo que queréis y necesitáis para vuestra vida. Llevaros esa reflexión. Muchas gracias, ha sido un placer. Gracias, de verdad.